Es tu momento. Ha nacido para ofrecerte lo mejor de nuestra radio y difusión insular. Todos los martes, miércoles, jueves y viernes de 16 a 18 horas, aquí en la 95.9 FM, en Radio Altajai. Es tu momento. Bueno, pues seguimos trabajando en nuestro programa. Es tu momento y vamos a entrevistar pues a una persona muy conocida en nuestra isla de Lanzarote, en cualquiera de los rincones, porque es una persona que prácticamente, como quien dice, ha sido pregonero en todos los rincones y en todas las fiestas de nuestra isla de Lanzarote. Pero independiente al haber sido pregonero, pues también es un hombre que lleva muchísimos años enfrascado en tratar de recuperar pues la historia de su municipio, del municipio de Teguise, pero también la historia de nuestra isla de Lanzarote. Hablamos de Francisco Hernández, que es el cronista oficial de Teguise. Buenas tardes, caballero. Sí, Paco, ¿me escuchas? Pues no, parece a ver si nuestro compañero intentan recuperar la llamada y vamos a hablar, vamos a conocer esta persona que lleva muchos años. Sí, Paco, ¿estás ahí? Sí. Bueno, te hacía la presentación y poco más o menos había dicho, no sé si lo habrás escuchado, que se te conoce en cualquier rincón de nuestra isla prácticamente porque has hecho pregón de casi todas las fiestas de esta isla, de la gran mayoría. Pero aparte de eso, eres un hombre que lleva muchísimo tiempo metido entre papeles, intentando investigar, conocer la historia de tu municipio de Teguise y así como la historia de nuestra isla de Lanzarote. ¿Cuántos pregones habrás hecho tú en tu vida? 43. 43 pregones y casi todas las fiestas, ¿no? Sí, desde San Marcial allá en el sur hasta en La Graciosa, pasando por Mala, por Guatiza, por Teseguite, el Mojón, en Teguise el del Carmen, el de las Nieves, y después el de la Caleta. El de la Caleta hace cerca de 50 años, montado sobre un burro y con unos mechones porque no había luz. Pero también en San Juan en So, el de Tiagua, el de Tao, el de Mozaga, el de San Isidro en Uga, y así por allá. En San Pedro en la Democracia, en la Casa del Miedo, en San Ginés, que celebraban ahí una fiesta también, incluso de eso. Sí. ¿Y cuántos lleva? ¿Cuántos años lleva? Es decir, prácticamente toda una vida dedicado a preservar la historia para conocer y por lo menos entender la identidad de Teguise y de otros pueblos de la isla, ¿no? Bueno, sí, hace unos 11 años el gobierno canario nos dio la medalla de oro porque en aquella época llevábamos 50 años trabajando costumbres y tradiciones de nuestra isla, claro. Ujú. Supongo que usted, lógicamente, como dijo que es hijo del municipio, lo primero que le voy a preguntar, ¿es hijo de Teguise? Sí. Na- Desde que nacimos hasta la fecha hemos caminado por estas piedras, Es decir, que llevas a Teguise en el corazón y en las venas, ¿no? en los bolsillos, como dice el otro. Sí. Paco, cuéntanos un poco realmente cómo nació esta afición por la historia, ¿no? Bueno, la afición nació porque desde pequeño y antes de ir a la escuela, nosotros íbamos a casa de doña Manuela, doña Esperanza Espínola, y allí en aquel corredor de madera, a la luz, a veces fuimos por la tardecita, a la luz de un farol, pues aprendimos las primeras letras, y allí fuimos donde tomamos interés. Ellos tenían unos libros antiguos, fotografías antiguas, y de ahí hizo la opción. Luego después, pues, nosotros teníamos un amigo que nos facilitaba algunas revistas estas modernas y se las cambiábamos por revistas antiguas a don Domingo Espínola, que vivía en la parte izquierda del Palacio Espínola.
y él nos daba pues, unos libros antiguos con fotografías, y entonces fuimos recopilando datos y luego ya nos implicamos con el ayuntamiento a través de los libros y legajos que habían por allí, y con todo ese material fue no solo motivando, sino y teniendo interés por conocer cada vez más de aquellas costumbres que vivíamos de niños, como eran los diabletes, o a la fiesta del Carmen, la relación con la Caleta y con el resto del pueblo del municipio, claro. Y existe, ya te preguntaba esta mañana en Lanzarote TV, ¿existe en nuestra isla de Lanzarote suficiente documentación como para conocer en profundidad la historia de esta isla? Sí, o sea, documentación a partir de 1618 hasta la fecha existe porque no solo está la que estaba en Teguise, sino que al haber depositado el Archivo Histórico Provincial en el municipio de Teguise una copia de los protocolos notariales, ahí se recoge gran parte de la historia de la isla, testamentos, ventas, documentos, acuerdos entre distintas personas, distintas entidades, y luego no solo esa documentación, sino que el archivo a través de su directora, María Dolores Rodríguez Armas, la compañera Marucci, como la conoce todo el Ajá. mundo, instó al ayuntamiento para hacer convenios con distintos profesores de las universidades, tanto de Las Palmas como de Tenerife, para que ellos fueran a los archivos nacionales para ver toda aquella documentación que existe sobre Lanzarote anterior a esa fecha de 1618, ¿no? Y se han recopilado gran cantidad de documentación. Sobre todo el último que ha estado trabajando es el historiador, profesor don Víctor Bello, que es el que da más documentación y sigue trabajando en la actualidad todavía. Ajá. Y Marucci, tuve la posibilidad también de conocerla, y una mujer también enfrascada dentro de lo que es el mundo de la historia, ¿no? Eh, ¿Quién fueron los primeros pobladores? Puesto Marucci es un baluarte. Sí, sí, yo tuve la posibilidad. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, antes de que se celebrara pues el sexto centenario del Lanzarote de Manocero, estuvimos por allí, estaba de alcalde Juan Pedro, creo que era, si no me acuerdo. Sí, y estuvimos en el despacho, los tres, Juan Pedro, Marucci y tú, que habíamos llevado para arriba Título y Gacá, un proyecto que era la celebración Los de 700 sí, años. sí, los 700 años. Sí, sí, lo Y recuerdo, sí, lo sí, recuerdo. y, proyecto que se entregó también al Cabildo de Lanzarote. En aquel tiempo estaba Juan Antonio de Laos, si no me equivoco. Mm. Eso pasó, el tiempo, y a los 2, 3 o 4 años, no me acuerdo cuándo fue, veo que esa idea, ese proyecto estaba en manos de lo que es una fundación italiana o algo así, Sí, sí, sí. que intentaba recuperar y celebrar este sexto centenario. Hombre, en un principio me molestó un poco el hecho, la verdad, porque un proyecto que me había presentado 4 o 5 años antes, de que cierto personaje que ocupaba un cargo de consejero en el Cabildo la hiciera llegar a otras personas muy relacionadas, igual porque son Algo italianas. no. Mm. Pero bueno, es una cosa que me da exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo único que queríamos dar a conocer era la figura esa italiana, que no la dieron a conocer en profundidad, porque todavía hay muchas dudas sobre quién fue Lancelotto de Manocero, y yo creo que todavía la sigue existiendo en el día de hoy, porque no se sabe exactamente pues ni cuándo llegó, ni cuándo se marchó, ni de qué forma se fue, ni qué estuvo haciendo aquí, ni cuántos años estuvo, y por qué se salió, si fue porque los nativos los expulsaron. Es decir, yo no sé si todos estos detalles hoy en día se conocen, ¿no? Yo no tengo acceso a ninguna documentación que nos aporte datos sobre esas cuestiones, ¿no? Y todo lo que he leído es que existe cierta confusión, incluso cierta contradicción entre lo que aportaba esta asociación italiana y la propia Universidad de Las Palmas, porque la italiana casi confirma de que fue en 1312 y la 12. universidad no lo asegura,
y pone en duda esa fecha porque no hay un documento que lo acredite así, solamente conjetura, ¿no? Hombre, yo lo que pasa que para nosotros elaborar el proyecto, en 1312 de la Bella, estuve hablando con muchos arqueólogos e historiadores del momento, además de renombre y conocido en toda Canarias, y todos cuadraban y coordinaban casi las fechas de 1312. ¿Eh? Y conocí también, pues, una serie de detalles históricos que no figura por ningún lado. Pues poco más o menos que este hombre estuvo aproximadamente unos 20 años aquí, de que no salió por su propia cuenta, sino que dice que se marchó por lo que los nativos en ese momento estaban un poco incómodos y molestos, debido a no sé qué situación se pudo desarrollar. Y otros dicen que se marchó por su propia voluntad. Sí, Unos dicen que si tuvo una torre ahí en la zona de Teguise. ¿Eh? Y Andrés Payaré me decía que él prácticamente casi había encontrado los muros, pero bueno, yo no sé qué hay de cierto en todo esto, ¿no? no, o sea, sí es verdad que en la ladera de la montaña de Guanapay hay una zona que le llaman la Torre. Y entonces lo que sí se dice es que allí hubo un castillo, pero no, ni está datado, ni hace alusión. En un documento de Argote de Molina, cuando él da una cantidad de dinero para reformar el castillo a su suegro, entonces sí dice en el documento la existencia, habla de un castillo viejo y el castillo nuevo, que es el actual que se estaba restaurando. Y ha solucionado, nombra un castillo, pero ni dice de cuándo databa, ni quién lo hizo, ni mucho menos. Ajá. ¿Se sabe, Paco, quién fueron los primeros pobladores de esta isla de Lanzarote? Bueno, a todo el mundo cita a los aborígenes, ¿no? Es verdad que aquí existía aborígenes, pues, porque cuando Mació llega aquí y se casa con la princesa Teguicieno, es una hija del rey aborigen, ¿no? Ujú. Entonces, eso por lo menos estaba en otro. Luego de ahí para atrás y hay mucha media confusión, unos hablan de las lenguas cortadas y después Ajá. que fueron visitados aquí por los romanos, otros hablan de que fueron un mundo bereber que venía aquí y no a buscar fortuna. Otros dicen que no conocían los barcos y el mundo de la navegación, pero sin embargo aparecen inscripciones en las distintas, en algunos lugares de la isla aparecen Ajá. barcos. Ujú. Entonces, si no lo conocían, por lo menos sabían dibujarlo, lo cual es raro. Sí, no, Sí. si lo dibujaba es porque lo habían visto, ¿no? Y lo conocían sobradamente, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja. Eh, ¿Cuántos nombres distintos ha tenido esa Real Villa de Teguise? Bueno, algunos dicen que sí, Aratif, que no era Arrecife, sino que era Acatif, el nombre de aquí, pero lo que estaba seguro y está contestado, está registrado además, es el nombre de Gran Ardea, Ujú. porque así figura en distintos documentos, incluso después de la boda de Mació con la princesa Teguise, se sigue denominando este poblado Gran Aldea y así aparece registrado en las pesquisas de Cavito. O sea que el nombre de Gran Aldea tenemos documentación. El otro de Aratí tiende un poco a la confusión. Pero por lo menos lo de Gran Aldea sí que la sitúa desde la falda del castillo, de la falda de las montañas de Ujú. Guanapay, hasta las cercanías del actual convento de San Francisco, lo que se llamaba el Valle de Miraflores. Ajá. Y la antigüedad de su municipio, de Teguise, me imagino que la data poco más o menos a la llegada de los normandos, ¿no? Eh, Justo celebramos en el 2018 Ujú. los 600 años de historia de Teguise como capital de la isla al establecerse Mació en Teguise, porque sí aparece reflejado en este libro de las pesquisas de Cavito la residencia de Mació en la villa de Teguise, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ellos ceden los derechos de la isla señor portugués, le nombra a Mació pues, para que administre la isla. Esa fecha, 15 de noviembre de 1418, la tomamos como inicio de la historia ya de Teguise constituida, de la cual desde aquí, desde esa Teguise, desde esta ciudad, se inició por el resto, el de las islas y que el sistema de gobierno que se empezó a instalar aquí
en Teguise fue llevado también como modelo a las ciudades conquistadas al otro lado del Atlántico. Ujú. Y de esos edificios que tiene ahí, que tienen un patrimonio riquísimo, ¿cuáles son los más antiguos? Bueno, por lógica, lo más antiguo es la casa, aunque ha sido ya transformada varias veces, porque se robaba la madera, es la casa del Marqués, que es donde residía el don Agustín de Rojas, muy cerca del edificio del teatro, que por cierto era una antigua ermita, la ermita del Espíritu Santo, Ujú. y que en 1825, en el 1824 se desplomó, entonces se adaptó y se preparó para teatro público, o sea, por eso la importancia del teatro en Teguise es que es uno de los edificios para teatro público más antiguos de Canarias, el tercero de Canarias, solo Ujú. 2 años del primero, Puerto de la Cruz, 1823, vino 1824, y luego Teguise, 1825. Ajá. El 6 de marzo de 1825 se estrenaba este edificio como teatro público. Desde entonces hasta la actualidad existe teatro en Teguise. Ujú. ¿Y esa es la infraestructura más antigua de Teguise? La del Marqués, y luego, claro, los edificios, los reformados se han cambiado, la mayoría de los edificios son de finales del 17 y principios del 18, porque han sido modificados. Edificios antiguos, está la propia casa de los dominicos abajo en lo que se llama el Palacio, los Palacios Pinos, o sea, la Casa de los Espinos, la calle José Betancourt, o Ujú. la Casa de los Castillos frente al convento de Santo Domingo, o la propia casa de la Casa Torres, que así fue modificada, o el propio palacio que dice que estaba levantada sobre la Casa de la Inquisición, de la que se tenían ya noticias como Casa de la Inquisición desde 1521, aunque el Ujú. palacio es posterior, una cosa que se ha descubierto por no hace mucho, gracias a los trabajos que se hacen desde el propio archivo, es que no fueron los espinos ni los feos que hicieron esta casa, que son los datos que manejábamos hasta la fecha, Ujú. sino que también en su día fue residencia de la familia Clavijo en Teguise, ¿no? Ujú. Luego después la cruz, que tiene importancia por el propio Cristo, una de las imágenes de Cristo crucificado más veneradas de Lanzarote, y que tiene la peculiaridad de tener su pelo natural gracias a una promesa que hizo una señora, y también el edificio como tal, porque ahí se celebraban las reuniones del antiguo cabildo de Lanzarote Ajá. y Ujú. luego el barrio donde está situado esta ermita o convento, la ermita de Veracruz, es el barrio de Pelotamano, uno de los barrios más antiguos del propio Teguise, Ujú. porque hay referencia de una venta de una casa de 1610 en esta zona, y pone situada en el barrio del juego de pelota de Lanzarote. Y se entendía. ¿Ustedes llegan a entender, o tú llegas a entender las actas notariales tan antiguas? ¿Se puede No, no, entender? no, que va. Yo lloraba por la noche, lloraba por dos motivos. Lloraba porque no lo entendía y de la pena que me daba no conocer. Ah, no, por supuesto, estudiar paleografía. Y gracias a los profesores de todas las palmas que se han hecho transcripciones de los libros, y podemos tener, porque hasta 1700, 1680, 90, sí, más o menos, pero de ahí para atrás hay que estudiar para Pero hacer las el transcripciones. castellano antiguo es tan complicado. Sí, bueno, ¿qué va? No, si no rayas puntos y de vez en cuando aparece alguna cosita que se parece con una letra, pero no. No sacamos alguna palabrita, se suele entender, pero no. Ujú. Y existe cantera ahí en ese municipio de Teguise que cuando usted abandone esto, usted me imagino que va a estar de por vida, pero cuando usted deje de ser cronista oficial, ¿hay alguna cantera por ahí? ¿Gente No, joven? yo dejo de ser cronista cuando me muera, porque el título de cronista seguramente es porque no cobro, no, como no pagan, pero sí se paga honorífico a perpetuidad. O sea, hasta que me muera. Claro que uno no va a durar toda la vida, y ya incluso ya empieza a fallar alguna cosa la porrona de arriba, no se me queda todo. Pero bueno, yo pienso que sí, que nadie es imprescindible, saldrá alguien que continúe con con esta labor de recopilar toda la documentación y darla a conocer, ¿no? Porque a veces no se entiende, por ejemplo, el papel de cronista. Muchas veces se cree que a uno le gusta estar figurando en todos los sitios.
cronista, el papel de cronista, se reconoce porque su nombramiento está dentro de los estatutos de honores y distinciones. Ajá. Y ahí se especifica qué misión tiene el cronista, incluso los protocolos, el lugar que debe ocupar, pero siempre que haya un nombramiento, un título el nombre de una calle, Sí. un título a la ciudad, que a Teguise, por ejemplo, cuando le dieron el premio, en el propio estatuto se reconoce que es preceptivo, no vinculante, el informe y le hace por el propio cronista. O sea, uno no es que quiera estar en todos lados, sino está donde se le reconoce el papel de cronista. Ujú. Y para no pagar, todo se hace. Oiga, ya que me nombró calle, ahí en Teguise existe una calle que se llama Calle Sangre o algo así, ¿no? La calle de la sangre. Sí, Eh, sí, la calle de Sangre es de la invasión de Calafate de 1579, donde se dice, otros la atribuían 1600, pero no esa fecha, y que estaba celebrándose una boda dentro Ujú. del convento de San Francisco, recientemente construido en esa fecha, cuando coincidió la invasión de piratas, entonces aprovecharon todo lo que estaban, se fueron sacando uno a uno, y dicen que se decapitó cerca más de 100 personas en este callejón, y que corrió la sangre desde el principio de Ujú. la calle actual del Espíritu Santo, que es la que va a ver teatro, hacia la Mareta, que había una media pendiente ahí, hasta cerca del este de la Gran Mareta de Teguise, ¿no? Otro edificio que desapareció porque entonces aquel ayuntamiento lo fue vendiendo la tierra para las agriculturas y mucho, porque en esa época, ¿no?, llegamos a protestar de la importancia que tenía la Gran Mareta. Ujú. Y de hecho, la entonces Dirección General de Bellas Artes, consciente del valor que tenía la Mareta para Lanzarote en general, lo inició el trámite para declararlo patrimonio también de Teguise, ¿no? Sí. Y cuando nosotros le decíamos a las autoridades, mire, que esto se está iniciando tal cual, pues coincidió de cuando yo era concejal, que nos mandaron una carta, esto se tramitaba en Madrid, y vino una carta de allá, ha sido declarado monumento histórico artístico de Teguise, la Gran Mareta, y le contestamos que el que habían declarado era un solar, porque ya Mareta ya no había ninguno. Y me acaba de decir usted que usted fue concejal, fue político, ¿no? Sí, sí, eso se vendió a aprovechar, para aprovechar el dinero de la Gran Mareta, era el muro que en algunos momentos tenía una altura superior a la antigua torre que tenía el Teguise antes del incendio del 6 de febrero de 1909, pues ahí albergaba agua. Y era tanta, o sea, el propio Marqués era consciente de la necesidad que tenían los lanzaroteños del agua, que no se la dejó a nadie en particular con las famosas Mercedes que hacía, porque colaboraba con la Mercedes, recabalaba un cortijo, una finca. Pero la Mareta, igual que otros créditos, de ahí otros bienes del común, se lo dejó para bien del común, o sea, de todos los lanzaroteños. Dejó la Mareta, dejó la isla de la Graciosa para que aprovecharan por las casas, lo que se recogía allí, pero para todos los lanzaroteños, no para nadie en particular. Pero a pesar de todo eso, la Mareta, una vez que le quitaron el texto, pues los muros del primer círculo, la primera cerramiento que tenía, se fue desprendiendo, pues se cayó y quedó aquello pelado completamente. Oiga, ¿se sabe quién y por qué se creó pues los diabetes ahí arriba? Y no, los diabletes, nosotros, recuerdo que hasta esa fecha, hasta hace unos 20 y pico años, mi creencia, la creencia de todos los de Teguise, pensábamos que el diablo había nacido para correr detrás de los chiquillos. Ese fue, ¿no? Una vez que tuvimos acceso a los protocolos notariales, allí se decía ya, en 1621, la primera cita, 1621. ahí aparece la primera cita donde dice que lo paga a los 4 que se vistieron de diabletes para hacer la danza en la fiesta de Corpus. Ese era el papel que tenían los diablos, danzar, y como representaban el mal, porque los franciscanos lo que trataban de representar una especie de teatro, una lucha entre el bien y el mal. Los diablos representaban al mal, digo, los danzantes lanzaroteños. Y por eso lo llamaron diablo, de ahí el nombre de diablo o diablete.
Luego después, una vez que localizamos esta cita, nos pusimos en contacto con otros países, sobre todo de Hispanoamérica, donde los diablos siguen saliendo en la fiesta de Corpus, como San Francisco de Yara en Venezuela, o los ñáñigos cubanos, otros por ahí, y a través de las embajadas, de los agregados culturales de las distintas embajadas de España, nos remitieron información, nosotros les mandamos la historia de los diablos, y ellos nos mandaron allá. Entonces explican lo mismo, o sea, cuando llegan los franciscanos a estos sitios, y con doble intención, cogen a los danzantes indios allá y los ponen a bailar, a danzar en la fiesta del Corpus junto con el Santísimo. Y los diablos de allá tenían una careta porque era el animal por excelencia de buey, de buey. Aquí el animal por excelencia era la cabra o macho cabrío, y por eso las primeras máscaras son de macho cabrío cubiertos con pieles. Y cuando nuestros emigrantes llegaron a América, vieron allá un diablo con la cabeza aquella de buey, toda fea que era mío, dijeron, pues cuando vamos para Lanzarote, vamos a adaptarla. Y el rancho de Pascua de Teguise es uno de los ranchos más antiguos de la isla. Pues estamos hablando, se nos ha cortado la llamada. A ver si podemos conectar nuevamente con él, porque es bonito escuchar esta parte de la historia, esos recuerdos de nuestra isla que muchos desconocemos. Yo, por ejemplo, y soy un hombre que me encanta la historia, ¿no? Pero siempre es bonito recordar, escuchar y conocer el pasado de esta isla de Lanzarote y esas cosas extrañas como tienen los diabletes. Y le preguntaba yo a Paco por el rancho de Pascua de Teguise, que también tiene su historia, ¿no? Sí, claro, el origen de todos los ranchos de Canarias son los ranchos de ánima. Era un grupo de músicos de cada población. En Lanzarote habían muchos, en casi todos los pueblos, o sea, en Tinajo habían 7 o 8, aquí había en Teseguite, en Tao, en Teguise, Nadía, en todos los pueblos habían ranchos de ánimas que se dedicaban a pedir limosna para pagar a los difuntos, pero también para aquella idea que la iglesia tenía, cuando uno moría no iba directamente al cielo, sino que iba al limbo. Y para ese pasito del limbo al cielo había que rezar o cantar, y esa es la misión que tenían los ranchos, rezar y cantar para que las almas subieran al cielo. Lo que pasa es que al llegar a la Navidad cambiaban el sistema de música por otro más alegre, la venida del Niño Dios a la tierra, y se dedicaban a cantar. Al desaparecer ese culto a los muertos y dedicar su actividad únicamente al periodo de la Navidad, pues ahora se le conocen como ranchos de Navidad. Ajá. Recientemente no, hace unos 3 o 4 años, se nos encargó, junto con Manuel de Arias, que hiciéramos un estudio sobre la historia de los ranchos de Lanzarote, y aportamos lo que sabíamos en aquella época, para declararlo bien de interés inmaterial a nivel de Canarias. Y ahora nos chocamos con que los ranchos de Las Palmas no quieren a los ranchos, porque dicen que ellos son ranchos como si fueran otros, y nosotros solamente ranchos de Pascua, cuando el origen es el mismo. Y es muy curioso que cuando el gobierno canario le da una medalla a los ranchos de Pascua, a todos, y lo tituló Ranchos de Pascua y de Ánima, porque eran lo mismo, los de La Palma no tuvieron inconveniente ninguno a unirse a los ranchos de aquí, de Lanzarote, en un acto que celebramos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde hicimos allí de mantenedor. Ellos con la medalla se contabilizaban en Canarias en aquel entonces 12 ranchos, 7 en Lanzarote, 1 en Fuerteventura y el resto en Las Palmas, o sea que nosotros teníamos. Pero ahora no, ahora se quieren divorciar porque parece que diciendo rancho de ánima tiene mucho más importancia. Recientemente Maximiliano Trapez ha hecho un trabajo sobre los ranchos de Canarias y él considera que el rancho de Teguise, un rancho donde dice que el rancho de Teguise es el más antiguo, el más hermoso e importante de Canarias, porque no hay ningún, ¿vale? Porque tenía una nota que me la pidieron justo esta mañana, que un estudiante precisamente en un trabajo, y ponía que el rancho de Paco de Teguise es sin duda
el más antiguo, el más hermoso y el que más goza de prestigio dentro de la isla de Lanzarote y de todo el archipiélago. Lo escribe Máximo Trapero, no digo yo que diría que es porque vivo aquí, no, eso lo dice un estudioso del folclore regional de Canarias y aporta estos datos. Además tiene un soniquete especial, tiene un tono especial a la hora de cantar que nada más escucharlo ya sabes que es el Rancho de Pascua de Teguise. Porque... no, por supuesto, yo, Rancho de Pascua, nacido aquí en Teguise, me imagino que aquella persona que tenga un poco de sensibilidad y acuda la noche de Navidad en Teguise, el escuchar aquel canto, incluso roncollo del rancho viejo de Teguise, da un escalofrío, y no porque haya frío en Teguise, que es muy corriente, sino hacen todos los ranchos. Algunos que han intentado imitarlo y que van, no llegan a esto. Pero todos tienen su peculiaridad porque todo aquí es importante. Ya digo que el rancho había en todos los pueblos de Lanzarote. Pero es especial de Teguise, no solo por su canto, sino por el pastor que tiene y el haber mantenido esas letras a partir de don Juan Crisóstomo, Juana Jiménez, que pidió y con anterioridad los Cabrera y los periódicos de la pues Paco, la verdad que es un placer poder hablar contigo y que nuestro pueblo se entere de estas cositas históricas, que siempre es bonito echar la mirada atrás e intentar averiguar quiénes fueron nuestros antepasados, el por qué los diabletes, el por qué el Rancho de Pascua y un montón de figuras que han formado parte de la historia de esta isla. Esa conversación es historia porque queda grabada como historia para que la gente del futuro pueda conocer a través de tus palabras pues un poquito de nuestro pasado, un poquito de la historia de nuestra isla de Lanzarote. Paco, volveremos a hablar nuevamente por diferentes temas, porque poquito a poco queremos intentar recuperar pues la identidad canaria, y que nuestra gente pues vaya conociendo un poco nuestras costumbres, nuestros juegos, nuestra vida social, en dar a conocer en realidad lo que ha sido el pueblo canario, lo que es y lo que puede ser en el futuro. Pues caballero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de aportar a nuestra cultura, costumbre. Pues Paco, gracias y buenas tardes. Bueno. Es tu momento. Ha nacido para ofrecerte lo mejor de nuestra radio y difusión insular. Todos los martes, miércoles, jueves y viernes de 16 a 18 horas, aquí en la 95.9 FM, en Radio Altajai. Es tu momento. Nuevo Car Color, pinturas de automoción e industriales y anexos. Distribuidor exclusivo para Lanzarote y Fuerteventura. Ofrecemos una marca nacional de primer nivel, capaz de afrontar las necesidades del mercado actual, con tecnología de última generación. En Nuevo Car Color le asesoramos sobre la utilización de todos nuestros productos, los cuales cumplen las más altas exigencias de calidad con precios muy competitivos. La forma más fácil y sencilla de localizar el color con el espectro Aníbal. ¿Necesita tu coche un toque rápido de pintura? Ahora en Nuevo Car Color preparamos la pintura de tu coche en spray, cualquier color o marca. Disponemos de una amplia gama de colores. Elige los que más te guste y haz tu propia combinación. Nuestra marca Bimal System A fabrica y comercializa una línea completa de productos para el pintado de turismos y vehículos comerciales. Para buen gusto y colores, Nuevo Car Color. Marcamos la diferencia.